Bueno, continuando entonces, vamos a ir ahora a otro marco, el marco que tiene que ver con lo que atraviesa el mundo desde que a finales de 2019 se conocieran los primeros casos de COVID, con todo lo que ocurrió en Wuhan, con todo lo que luego impactó al mundo, con aquellas imágenes de las autoridades chinas construyendo un hospital de 10.000 camas, recordemos esas imágenes, 10.000 camas en Wuhan. Una construcción de un hospital transmitida en directo por streaming durante las 24 horas que mostraba el avance, donde nunca, o muy pocos quizás, como fue en este caso, nos ocupamos de preguntarnos qué era Wuhan y descubrir que es una mega urbe de 11 millones y medio de habitantes, para lo cual se construyó un hospital de 10.000 plazas, lo cual en realidad metodológicamente hubiera dado inmediatamente, de ponerse a pensar un poquito, una perspectiva de lo que podía venir efectivamente. El mundo arrancó para otro lado, arrancó con una evaluación que hizo el Imperial College, diciendo que en el primer año iba a haber entre 40 y 45 millones de muertos a consecuencia de esta mutación, de este coronavirus. De allí se desató un pánico global que impactó fundamentalmente por situaciones que se dieron en las regiones del norte de Italia y en particular en algunas regiones de España. Mucho tuvo que ver en aquel momento un médico de un hospital español que era muy interactivo en las redes y que, bueno, hacía unos alegatos extraordinarios realmente en relación a lo que estaban atravesando en las unidades de terapia intensiva. Una de las cosas que luego se estudiaron y comprobaron es que muchos de los fallecidos en la primera hora lo fueron a consecuencia de un mal diagnóstico médico por no entender exactamente cuál era el funcionamiento del virus. Es lógico pensar que frente a algo nuevo y al desconocimiento se tomaban medidas que eran más parecidas a enfrentar una gripe, digamos, una situación gripal, que hasta entender cómo funcionaba justamente este coronavirus con lo que tiene hoy hasta sus correspondientes mutaciones. Quiero hacer una cita muy breve al respecto a algo que ya me encontré en varias charlas en los últimos días. La gente dice, no, el gobierno está escondiendo los casos. Bueno, en primer lugar, hay una manera muy sencilla de saber qué está ocurriendo, más allá del gobierno y la desconfianza que este gobierno provoca y que otros gobiernos provocan, porque frente a esto la desconfianza de las sociedades es un dato, yo diría, muy, muy extendido. Lo primero que hay que mirar es la ocupación de terapia intensiva. Y en la ocupación de terapia intensiva lo que hay que mirar es si las personas están en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria o no. En el caso concreto, lo que está pasando en Argentina, en primer lugar, más allá de que algunos medios han titulado o algún funcionario de menor porte, de menor entidad operativa, no hablo de la persona, hablo del cargo, hayan dicho, bueno, tenemos una preocupación, hay un aumento de casos. Miren, la verdad que los casos están muy estables en todo el país, están en el orden de 1.000 casos por día, no hay internaciones en UTI, prácticamente el nivel de fallecimientos se ha reducido en algunos días al punto de cero, afortunadamente, como viene ocurriendo en Mar del Plata, ¿sí? Y esto impacta en toda la región, ¿sí? Porque esto es zona sanitaria octava, impacta en toda la región. El virus existe, las vacunas existen. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, hay una enorme resistencia por parte de grupos que en algunos casos son realmente muy importantes en su volumen y su número. A partir de ahí, en la falsa idea construida por muchos gobiernos de que el tema ya estaba controlado, que bastaba vacunar y que esto se terminaba, como si, por ejemplo, cada año no existiese una mutación del virus de la gripe y cada año no existiese la necesidad de vacunar, en particular a aquellos que pudieran ser realmente víctimas a consecuencia de una gripe, se produjo probablemente un relajamiento importante. Ese relajamiento ha llevado a nuevas situaciones. ¿Cuáles son las nuevas situaciones? Bueno, llega el otoño europeo, yo les estuve contando, tenemos al amigo Javier Ruiz que está allí viviendo en La Haya, que nos cuenta lo que venía pasando en Países Bajos. Bueno, lo cierto es que ahora todo se desbordó, hubo enormes protestas, Austria va a un confinamiento estricto, tiene más del 40% de la población que no quiere vacunarse, hubo movilizaciones en varias ciudades belgas, hubo disturbios en Rotterdam con incendio de vehículos, enfrentamientos donde la policía de Países Bajos disparó con munición
Hay 2 muertos a consecuencia de los hechos de enfrentamientos en Rotterdam. El respaldo de las autoridades de Países Bajos ha sido absoluto al accionar policial. El tema es complejo. Estamos nosotros en este momento, estío de verano, en una condición de vacunación extendida. Sin embargo, comienzan a aparecer temas. El gobierno dice hoy, a través de un comunicado, que en realidad es una publinota, está disfrazado de como que, bueno, que nada, que trascendió. En realidad es el propio gobierno el que maneja estas cosas. Y está diciendo, bueno, que hay un sector de 18 a 39 años que no completa los cuadros de vacunación. Bueno, lo que hay que hacer acá es unificar el mensaje de una vez por todas. Hay que hablar de lo que hay que hablar. Y lo que hay que hablar es que hay que decir que esta situación llegó para quedarse, hasta que en algún momento en la propia evolución, como ocurrió a lo largo de toda la historia de la humanidad, en el tema de los virus y los humanos, nuestro organismo, no el mío propio, no el suyo propio, el organismo humano, vaya evolucionando, armando y encontrando las defensas, y será otro hito superado en la historia de la humanidad. Por supuesto, seguirán las controversias al respecto de esto, están los que se han comprado todo el paquete completo, están en la historia del grafeno, en un montón de historias. Bueno, cada uno sabrá y cada uno entenderá o creerá como lo tiene. ¿No tenés las imágenes ahí? Porque no las veo. Lo que ha pasado en Europa es un aviso, a mi criterio, muy importante, de una sociedad que no quiere que la encierren, que le pide una eficacia a los gobiernos, que parece ser que los gobiernos no tienen la capacidad de encontrar la respuesta eficaz frente a todo esto, pero fundamentalmente en un pulso de enfrentamiento con la autoridad gubernamental que me parece no se daba, no aparecía con tal contundencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto también tiene que ver con algo que hay que escarbar un poquito más en el fondo del tacho y ver lo que está ocurriendo con el empleo, con el rendimiento del dinero, con los alquileres. Las tensiones al respecto de la cuestión del valor del alquiler en toda Europa se están volviendo muy complicadas. Con la provisión de energía, la provisión de energía está muy supeditada a las importaciones para toda Europa. Los gobiernos se enfrentan en estas severas dificultades. El retroceso por la presión ideológica que se generó del abastecimiento a partir de la energía nuclear, que paró programas que quizás hoy estarían evitando estas situaciones que se están viviendo. Esto realmente es un paquete que sí efectivamente forma parte, a mi criterio, del diario del lunes. Pero también está, y lo seguimos buscando y en algún momento se los vamos a brindar, lo que ya empiezan a ver algunos grupos científicos, que es la cuestión de la relación ambiental con la difusión del virus. Me parece que este es un tema importante. No es lo mismo la cuestión ambiental en un país como Argentina, con el régimen de vientos, con la amplitud de sus ámbitos en líneas generales, que lo que pasa en otras sociedades. Y además hay un tema que es completamente distinto de Argentina con respecto de muchos de estos propios países europeos que ahora vemos, cuyas políticas vacunatorias no son consistentes, cuyas políticas vacunatorias no han estado vinculadas a un calendario, como ha pasado en Argentina, con todas las imperfecciones que esto pueda tener, que hace a una cultura vacunatoria que es muy superior en términos de vinculación con la idea de seguridad personal que tenemos los argentinos con respecto de otras sociedades. ¿Nos hace mejores o peores? No, hace que esto es distinto y se dio distinto en Argentina y acá estamos. ¿Qué va a ocurrir el próximo otoño-invierno? Y la lógica estaría indicando que en el próximo otoño-invierno va a haber un aumento de casos. Para esto, y sé que algunos de los que están aquí conectados tienen una posición distinta, cada uno sabrá, voy a seguir exponiendo lo mismo. Todo indica, y me lo indica la ciencia médica, y me lo indican referentes científicos en los que tengo plena confianza, que no tienen absolutamente nada que ver ni con Bill Gates, ni con ninguna corporación internacional que quiera dominar al mundo, ni que busque reducir la tasa de natalidad, porque la tasa de natalidad en el mundo se está reduciendo por sí sola a partir de cambios de usos de costumbres muy fuertes que hay, tanto de parte de las mujeres como de los hombres, ya hablaré en otro momento de eso, sino con lo que tiene que ver con tu responsabilidad con respecto del otro.
Claramente esto es así. Inclusive hoy, después lo voy a comentar, hay una carta publicada por una argentina que vive en Italia, al respecto de explicando por qué ella se vacunó, explicando su posición personal, que tiene que ver con su responsabilidad hacia el conjunto social, más allá de sus propios pensamientos. Habrá que ver cómo se desarrolla esto. Este gobierno está muy deteriorado, tan deteriorado que va a ser difícil, como creen algunos, que va a imponer un cierre. Este gobierno no puede imponer nada, nada. Puede hacer trapisondas, puede armar trucos o triquiñuelas en el Congreso para avanzar en determinadas cosas y tiene ahí alguna posibilidad. Pero imponer condiciones como en el cierre que impuso Fernández de nuevo, ustedes se lo imaginan a Rodríguez Larreta, el gran derrotado de la elección próximo pasada, sentado otra vez queriendo imponer autoridad restrictiva con Fernández. Es imposible. No tienen espacio. El espacio que tienen es para intentar llegar antes de marzo con una ronda de tercera vacunación y trabajar muy fuerte sobre los sectores que están renuentes a completar el programa vacunatorio. Por ahí pasan las responsabilidades realmente. Hoy hay vacunas más que suficientes en Argentina, más que suficientes. Y esto espero que no mucho tiempo más, porque hoy hay una columna donde, bueno, lo ensalzan a Manes, dicen que Manes quiere ser poco menos que el reconstructor del radicalismo, que ha dicho que el primero que se siente a hablar de vicepresidencia será considerado un traidor, en una lectura que dice que Macri también fue derrotado, porque el gran ganador es la UCR. No hay nada peor que intoxicarse con el propio discurso. Está bien que Manes haga campaña, ahora es político, que evangelice desde su parte, está todo bien. Perfecto. ¿Saben qué? Tengan cuidado frente a este tema clave, porque sería interesante que si quieren tener autoridad, le reclamen a Kicillof que devuelva la vacunación a donde corresponde y dejen de usar la vacuna como un instrumento para hacer política, porque quedó demostrado que una vacuna no es igual que un voto. Deberían empezar por ahí si quieren demostrar que tienen poder. Ya continuamos, 7:28 minutos.